Muy buenos días, siendo las 9:30 de la mañana, el 21 de marzo, damos inicio a la sesión ordinaria. Por favor, secretaria, llamar al lista y verificar el quórum. Buenos días, ediles y edilesas, comunidad que nos sigue en nuestras redes sociales, convocados para el día de hoy, viernes 21 de marzo del 2025. Me permito hacer el llamado a los honorables ediles y edilesas. Pedro Ernesto Amaya Lemus, Jessica Andrea Costa Montenegro, Buenos días, Pili. Buenos días a mis compañeros, a la funcionaria, a la comunidad que nos sigue a través de redes sociales. Jessica Andrea Costa Montenegro, Partido Centro Democrático, presente. María Camila Bonilla Guerrero, Julio César Flores Moreno, Natalia Guarnizo Lesmes, José Cornelio Hernández. Pilar, buen día para usted, para Marcela, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. Para la doctora Camila, bienvenida de parte del Bienestar Familiar. Bienvenida a esta sesión en esta mañana de hoy, 21 de marzo del 2025, en sesión plenaria ordinaria. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Pablo Emilio Molano Jiménez, Fabián Mauricio Peña Sedano, Lina Ornella Pinzón Arias, Fidel Ernesto Poveda Gómez, Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Pilar. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para la doctora Camila Suárez del ICBF. A ustedes, compañeros, presente Ana Elsa Torres. Le informo, honorable presidenta, que no hay quórum de la sesión ordinaria. No habiendo quórum, damos un receso de 10 minutos. Levantamos el receso. Por favor, Pili, llamar nuevamente al lista.
Me permito registrar la presencia del edil Fidel Ernesto Poveda Gómez, Fidel Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico presente. de la edilesa Lina Ornella Pinzón Arias, Pili, buenos días. A ustedes, compañeros ediles y edilesas, muy buenos días. Saludando al ICBF que nos acompaña el día de hoy para desarrollar el tema principal. Saludándolos a usted, compañeros ediles y edilesas, a la comunidad que nos ve y nos sigue a través de las redes sociales. Hoy, viernes 21 de marzo, en sesión plenaria ordinaria, Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente. le informo, honorable presidenta, que hay, del edil, qué pena, del edil Julio César Flores Moreno, Buenos días, Pilar. Buenos días, compañeros. Saludes a las señoras del ICBF. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano presente. le informo, honorable presidenta, que hay quórum de la sesión ordinaria. Teniendo quórum, por favor, leer el orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación actas. Quinto, tema principal, socialización de oferta institucional y de programas, planes y proyectos para la localidad de Engativá. Como convocadas para el día de hoy, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la doctora Camila Suárez, la doctora Magali Martínez. Sexto, proposiciones y varios. Le doy el orden del día, señora presidenta. Bueno, qué bueno. Someto a consideración de los integrantes de la corporación el orden del día leído. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Ha sido aprobado el orden del día. Por favor, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 415, viene de Belscon SAS, contratación del IDU, operador encargado del contrato IDU 517 del 2022, invitación a la 9ª reunión presencial del comité IDU para el día jueves 27 de marzo del 2025 a las 10 a.m., lugar Salón Comunal Villas de Granada, calle 78, número 11151. Es sobre el contrato IDU 517 del 2022. Sí. Tenemos el radicado 420, viene del IDU, donde informan que de acuerdo al compromiso adquirido en la sesión de la Comisión de Educación del 4 de febrero del 2025, disponibilidad de realizar la visita de inspección al programa de PAE, jornada que podrá realizarse el 3 de abril del 2025 en la planta del operador logístico Lácteos Aprensel SAS, ubicado en el Parque Industrial Celta, bodega número 159A y 1 y 2, autopista Medellín, kilómetro 7, Funza, Cundinamarca. Está leída la correspondencia, señora presidenta. Siguiente punto del día, por favor, Pili. Cuarto, aprobación de las actas número 18 del 18 de marzo del 2025, acta número 19 del 19 de marzo del 2025, acta número 20 del 20 de marzo del 2025 en sesión ordinaria, y me permito registrar presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, hablándoles hoy viernes 21 de marzo de 2025 en sesión ordinaria, saludando a los honorables colegas, señoritas secretarias, los funcionarios que nos acompañan el día de hoy y el saludo fraterno a la comunidad engativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Someto a votación de los integrantes de la corporación las actas mencionadas con sus respectivas correcciones y modificaciones. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Ha sido aprobadas las actas. Siguiente punto del día, por favor.
Quinto tema principal, socialización de ofertas institucionales y de programas, planes, proyectos para la localidad de Engativá, convocados el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Mira, esta presentación se envió el miércoles con radicado 409. Está bien, Bueno, para que sepas su está bien. Buenos días. Le damos la bienvenida a las doctoras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El tema por el cual fueron convocadas es la oferta, es dar la socialización de las ofertas de los programas, planes y proyectos que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la localidad de Engativá. Entonces, tienen el uso de la palabra. No sale proyectando. Sí, ya, tranquila. Con tu nombre y todo, para que quede registrado en acta y ahí sí te pueden contar. Buenos días para todos. Mi nombre es Camila Suárez, líder SIM del Centro Zonal de Engativá. Venimos en representación de la coordinadora Claudia Alexandra Salazar, quien se encuentra el día de hoy en una actividad con un programa de primera infancia. Me permito registrar la presencia de la edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Buenos días. Perdón, espera un segundo que voy a registrar presencia. Buenos días para toda la corporación, para mis compañeros y compañeras, a las personas que nos acompañan en el recinto y nos siguen a través de redes sociales. Camila Bonilla, Partido Maíz, Coalición Pacto Histórico presente. Buenos días, mi nombre es Magali Martínez, soy enlace de seguimiento a la ejecución de los contratos de aporte de primera infancia de la localidad de Engativá. Listo, para iniciar, el Centro Zonal Engativá ICBF se encuentra ubicado en este momento en el barrio Álamos Norte, carrera 103, 7313. Contamos con atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, jornada continua para toda la atención a los usuarios. Dentro de la oferta de servicios que tenemos en la vigencia 2025, tenemos en primera medida la modalidad de promoción y prevención. Tenemos en este momento centros de desarrollo infantil CDI, hogares infantiles. Dentro de la modalidad familiar y comunitaria, tenemos los hogares comunitarios de bienestar, jardines comunitarios, educación inicial en el hogar. Y a partir de este año tenemos un programa que antes denominado Asistencia Asesoría a la Familia, ahora denominado Modalidad Presencia para la Convivencia y el Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios. Tenemos también la atención desde el área de protección, tenemos trámites de atención extraprocesal y los procesos de restablecimiento de derechos, y el Centro Zonal Engativá, por ser un centro líder dentro de bienestar familiar, tenemos las modalidades de acogimiento residencial, es decir, internados, niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medida de protección. En este momento tenemos 5 instituciones lideradas por 2 defensorías de familia. En un momento ya entramos en detalle. Y tercero, estrategias de la Regional Bogotá con atención en la localidad de Engativá. Tenemos entonces los equipos móviles EMPI que se encargan de todo el tema de trabajo infantil.
y la estrategia de acompañamiento psicosocial para el restablecimiento de derechos y contribución a la reparación integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto armado interno, unidades móviles. Listo. Dentro de la modalidad institucional en los programas de primera infancia, nuestro objetivo es potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños de primera infancia desde la gestación a partir del fortalecimiento de interacciones, ambientes y experiencias pedagógicas que se enmarcan en criterios de pertinencia, oportunidad y calidad en las que se garantice el goce efectivo de los derechos. En este momento, nuestra población objeto de la modalidad está dirigida a niñas y niños de primera infancia en el rango de los 6 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Tenemos en el tiempo de atención 200 días de atención, los 5 días de la semana, 8 horas diarias. Dentro de las estrategias de atención tenemos estrategias pedagógicas intencionadas y acompañamiento y fortalecimiento a las familias. En el componente de alimentación contamos con un refrigerio reforzado, el almuerzo y refrigerio en horas de la tarde. En el número de participantes, la atención diaria es de 200 participantes y se varía la atención según la capacidad infraestructural. En la modalidad institucional, contamos con los Centros de Desarrollo Infantil CDI, con un total de 413 participantes en 3 unidades de servicio. Tenemos entonces el CDI Yacustó, el CDI Paulo Freire y el CDI Quirigua, que es en la modalidad de gratuidad. Estos CDI son del operador del servicio Asociación de Madres Juveniles. Contamos también con hogares infantiles con 2.091 participantes en 13 unidades de servicio. En primer lugar tenemos el Hogar Infantil Pulgarcito del operador Asociación de Padres Pulgarcito. Tenemos el Hogar Infantil Rayito de Sol del operador Asociación de Padres Rayito de Sol. Tenemos el Hogar Infantil Florencia del operador Asociación de Padres Florencia. Tenemos el Hogar Infantil La Gracia de Crecer y el Hogar Infantil Compartir Bochica y Hogar Infantil Boyacá del operador Asociación Compartir Bochica. Contamos también con el Hogar Infantil Jesús y María del operador Fundación Jesús y María. Y los hogares infantiles La Cabaña, Semillitas de Mostaza, Santa Ana, Travesuras Infantiles, El Mundo del Juguete y Ángel de la Guarda del operador Fundación Cultura y Esperanza. Dentro de la modalidad familiar y comunitaria, nuestro objetivo es garantizar el derecho a la educación inicial en el marco de la atención integral y acciones de cuidado pertinentes, oportunas y de calidad que promuevan el bienestar de las mujeres y personas en estado de gestación y el desarrollo integral de niñas y niños de la primera infancia. Nuestra población objeto de la modalidad es el Hogar Comunitario de Bienestar HCB, niños y niñas desde los 18 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. En los jardines comunitarios, niños y niñas desde los 18 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. En la educación inicial en el hogar, niños y niñas desde 6 meses hasta 2 años, 11 meses y 29 días, y mujeres o personas en gestación y lactantes hasta los 6 meses, si no hay otra oferta de atención cercana. Esta modalidad debe ser en un porcentaje 40% gestantes y lactantes y 60% niños y niñas.
Dentro de la modalidad familiar y comunitaria, entonces, en los hogares comunitarios de bienestar contamos con 1.079 participantes en 83 unidades de servicio, en 22 operadores de asociaciones de madres comunitarias, con un tiempo de atención de 200 días, 5 días hábiles y 8 horas diarias. Dentro de nuestras estrategias de atención tenemos igualmente estrategias pedagógicas intencionadas y acompañamiento y fortalecimiento a familias. En el componente de alimentación contamos igualmente con refrigerio reforzado, almuerzo y refrigerio. Y dentro del número de participantes, cada padre o madre comunitario lidera un grupo máximo de 13 niñas y niños y solo un niño menor de 2 años. En los jardines comunitarios contamos con 2.223 participantes en 171 unidades de servicios. Antes denominados los HCB agrupados, Jardín Social, Jardín Empresarial y Jardín Múltiple. Reúne en una misma infraestructura más de 2 unidades de servicios de hogares comunitarios de bienestar diferentes a la vivienda de las madres comunitarias. Algunos cuentan en este momento con un equipo interdisciplinario conformado por coordinador pedagógico, un psicosocial, nutricionista, gestor de alimentos. Dentro de la educación inicial en el hogar contamos con 2.747 participantes en 13 unidades de servicio. Nuestro tiempo de atención es de 10 meses en atención periódica. Dentro de las estrategias de atención tenemos encuentros en el hogar y encuentros grupales. En el componente de alimentación, refrigerio por participantes y ración para preparar que se les entrega. En el número de participantes, tenemos 300 participantes por 6 grupos de atención en 18 unidades de atención por 16 participantes del operador Asociación de Agentes Educativas Acompáñame a Crecer. Esta nueva modalidad, lo que les manifestaba al principio, antes se llamaba asistencia de asesoría a la familia, que se hace la atención inicialmente en el centro zonal. Ahora, para este año, se llama modalidad presencia para la convivencia y el fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios. El objetivo de esta nueva modalidad es fortalecer los vínculos de cuidado mutuo y facilitar con las familias y comunidades la gestión de sus propios recursos y capacidades relacionales, actuando sobre los patrones de interacción cotidianos para mejorar o restablecer sus dinámicas de protección y socialización. En este momento, la modalidad presta atención a través del acompañamiento psicosocial brindado por un equipo interdisciplinario conformado por una profesional en trabajo social y una profesional en psicología, quienes atienden diferentes motivos de atención. Entonces, dentro de estos motivos están los conflictos familiares, familias que presentan dificultades en el manejo de sus relaciones con parientes y atraviesan situaciones de crisis que afectan su dinámica. También tenemos la adaptación a transiciones en el curso de la vida, familias que atraviesan por situaciones relacionadas con eventos como rupturas de la relación conyugal, ausencia de uno de los cuidadores, fallecimiento de personas significativas, desempleo, enfermedades o accidentes, hechos de inseguridad, conflictos o violencia social, entre otros. Y otro motivo son las competencias parentales, familias que requieren orientaciones y fortalecimiento en las herramientas y habilidades para el cuidado, la crianza de los hijos e hijas en la convivencia familiar. En este proceso de acompañamiento se hace en 3 momentos. La atención se brinda en periodos que oscilan entre 1 y 3 meses máximo. Las citas se dan de manera presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano del Centro Zonal Engativá y se agendan a través de una plataforma denominada SEAC. Dentro de estos niveles, la atención puede culminar en cualquiera de estos niveles. Entonces, en el primero tenemos el nivel de asesoría, donde el equipo interdisciplinario lleva un análisis integral sobre la situación que motiva el acercamiento de la familia a bienestar familiar, y se establecen unos acuerdos respecto del compromiso con el proceso.
Ello supone precisar expectativas, objetivos y rutas a seguir. En el nivel 2 o en el momento 2, encuentros comunitarios de aprendizaje, donde buscan a través de metodologías de aprendizaje colaborativo facilitar y promover que las personas aprendan a partir de su propia experiencia y de la de otros participantes y decidan hacer transformaciones, buscando generar habilidades con los participantes para desarrollar vínculos de cuidado mutuo. Se realiza este momento en 4 encuentros diferentes. Y en el nivel 3, que es el acompañamiento familiar o domiciliario, se sugiere que las intervenciones en domicilio se realicen aproximadamente cada 15 o máximo 20 días calendario con una duración de 2 horas. Las familias atendidas en este nivel, además de participar en los 4 encuentros de aprendizaje mencionados en el nivel 2, reciben 4 intervenciones en su domicilio durante el tiempo de intervención, el cual, como ya se mencionó, no debe superar los 3 meses. Estas cifras fueron brindadas a través de la Regional Bogotá en el sistema de monitoreo de las condiciones de vida de infancia y adolescencia SMIA. Entonces, cifras de atención en promoción y prevención en el 2024. Para la localidad de Engativá teníamos 1.566 cupos, pero atendimos durante la vigencia 1.660 usuarios. Esto en los hogares integrales, hogares infantiles, CDI y desarrollo infantil en medio familiar. Dentro de la modalidad comunitaria, hogares comunitarios de bienestar y HCB agrupados, teníamos un total para la localidad de 3.710 cupos y atendimos durante la vigencia 2024 4.159 usuarios. Dentro de la programación inicial para 2025, tenemos 33.579 millones programados para brindar atención a los niños, niñas y adolescentes, niños y niñas de primera infancia. La otra área que tenemos dentro de bienestar familiar es el área de protección, que se divide en varias áreas o subáreas. Tenemos inicialmente los trámites de atención extraprocesal TAE, que llevamos a cabo allí, asuntos conciliables para fijación y revisión de alimentos, visitas y custodia, trámites para la salida del país, solicitudes de reconocimiento voluntario de paternidad o maternidad, solicitud de notarías para gestión de derechos de petición con temas de levantamiento de patrimonio de familia. Recordemos que la única autoridad que puede hacer o ordenar un levantamiento de patrimonio de familia es un defensor de familia como autoridad administrativa. Y dentro de los procesos de demandas hacemos demandas de investigación de paternidad o maternidad, privación de patria potestad, impugnación de paternidad, trámites ejecutivos de alimentos y registro de deudores alimentarios morosos REDAM cuando la resolución de fijación de alimentos o la conciliación se realizó en bienestar familiar únicamente. Para brindar esta atención a los usuarios, en este momento en el Centro Zonal Engativá contamos con 4 defensorías de familia. El objetivo es que los usuarios se acerquen, comenten su situación, los profesionales de atención al ciudadano están prestos a brindar la orientación y indicar cuál es el motivo real de ingreso para que se haga la atención por parte de los defensores de familia. Las citas se agendan a través de la plataforma SEAC, se les entrega a los usuarios una boleta de citación para que asimismo ellos notifiquen a la otra parte y asistan al centro zonal el día de la audiencia programada. Dentro de los procesos de restablecimiento de derechos, tenemos las solicitudes de restablecimiento de derechos y hasta el 2024 los reportes de amenaza o vulneración. Dentro de las solicitudes de restablecimiento de derechos, los motivos que nos ingresan a nosotros en bienestar familiar son el abandono, situación de alta permanencia o vida en calle, situaciones de trabajo infantil, violencia física, psicológica o negligencia, violencia sexual, trata de niños, niñas y adolescentes, convivencia educativa,
tenemos otros motivos como trabajo infantil, perdón, como EXNA, tenemos situación de vida en calle, entre muchos más motivos que ingresan al centro zonal. Los reportes de las situaciones de presunta amenaza, vulneración o inobservancia de derechos se deben hacer o se pueden hacer a través de cualquiera de los canales de atención de bienestar familiar. Puede ser en los centros zonales, puede ser en la sede nacional, puede ser a través de la línea 141 o de la línea nacional 01 8091 8080, a través del correo electrónico de atención al ciudadano @icbf.gov.co. En este momento contamos con 9 defensorías de familia del área de protección que están divididas en subáreas. Entonces tenemos 3 defensorías de verificación de derechos en este momento. A corte del 28 de febrero, teníamos 358 casos por verificar. Tenemos 4 defensorías de fallo y seguimiento en este momento, con 926 procesos administrativos de restablecimiento de derechos activos, y tenemos 2 defensorías de instituciones con 263 procesos administrativos de restablecimiento de derechos activos, es decir, 263 niños que tenemos bajo medida de protección en las 5 instituciones que se manejan dentro del centro zonal. Dentro de estas modalidades de acogimiento residencial internado, tengo por decir y repetir que el centro zonal en Gativá es un centro zonal estratégico o líder por tener instituciones. Entonces, dentro de las defensorías de familia, una defensoría tiene 3 instituciones que son Fundación Amanecer, que es para discapacidad intelectual, ubicada en la localidad de Fontibón, pero la manejamos nosotros en el centro zonal. Tenemos la Fundación Michín, que está ubicada aquí en esta localidad, y tenemos Fundación Niños de los Andes San Patrick, que está ubicada en la localidad de Barrios Unidos. En la otra defensoría de familia de instituciones tenemos la Fundación Esperanza de Amalí, que está ubicada en la localidad de Fontibón, y tenemos Corporación Amor por Colombia, Hogar de María. Dentro de las cifras, Me permito registrar la presencia del edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles e edilesas, a ti Pilar y a las personas invitadas del día de hoy. Gracias. Del edil Pedro Ernesto Amaya Lemus. Muy buenos días para todos. Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo presente. en las cifras de atención del área de protección, si ustedes pueden evidenciar dentro de esta gráfica entregada por la Subdirección de Restablecimiento de Derechos de la sede de la Dirección General de Bienestar Familiar, con información de procesos ingresados del 2019 al 2024, y este siendo un reporte con corte al 31 de diciembre, podemos evidenciar que la localidad de Engativá fue la que más tuvo casos, con 1.103 casos. Las cifras de atención en procesos de restablecimiento de derechos, se sacó este reporte a través del sistema de información misional, es el aplicativo donde nosotros registramos absolutamente toda la información de los procesos que tenemos en favor de los niños, niñas y adolescentes, teniendo barrios con recurrencias en solicitudes de restablecimiento de derechos y en reportes de amenaza o vulneración. Permito registrar la presencia de la edilesa Natalia Guarnizo Lesmes.
Muy buenos días, Pili. Un cordial saludo para ti, para mis compañeros y compañeras. Un saludo muy especial para la comunidad que nos acompaña en el recinto, la que nos sigue a través de las redes sociales y las entidades presentes. Natalia Guarnizo les me presenta. Tenemos que en el barrio Garcés Navas, en Gativa Centro, Estrada, Gran Granada y Faena es donde se registra el mayor número de ingresos de solicitudes de restablecimiento de derechos y reportes de amenaza o vulneración. Dentro de los procesos de violencia sexual, también se puede evidenciar que en la vigencia 2024, la localidad de Engativá fue la que más registró ingreso de procesos por este motivo, con 546 registros. Estos datos nos los brinda la Regional Bogotá en el sistema de monitoreo de las condiciones de vida de infancia y adolescencia SMIA. Entonces, frente a este motivo de violencia sexual, con corte del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024, se aperturaron 417 procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Si bien se atendieron, no se aperturaron, pero sí se activaron todas las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en 686 casos, para un total de 1.232 casos reportados con este motivo. Y durante el corte del 1 de enero del 2025 al 13 de marzo del 2025, se han registrado con este mismo motivo 177 casos, a los cuales les hemos aperturado a 164 niños, niñas y adolescentes que han sido presuntas víctimas de violencias sexuales. Perdón. Tenemos entonces 581 procesos de restablecimiento de derechos abiertos con motivo de violencia sexual, 699 procesos cerrados pero con activación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 129 casos cerrados o trasladados a otros centros zonales o a otras instancias como comisarías de familia, y casos reportados 1.409. Dentro de las estrategias que la Regional Bogotá realiza, pero que tenemos presencia en la localidad, tenemos a los equipos móviles de protección EMPI, que son los equipos que se encargan de atender todas las situaciones que tienen que ver con motivos de trabajo infantil. El objetivo de esta estrategia es promover el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de la atención directa a las familias, teniendo en cuenta las características y particularidades del territorio y la gestión de la oferta con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuando se trate de una inobservancia de derechos, y el direccionamiento a la autoridad administrativa competente para los casos de amenaza y vulneración de derechos. ¿Qué atendemos allí? Niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, niños, niñas y adolescentes y jóvenes con situación de alta permanencia en calle o vida en calle, niños, niñas y adolescentes en otras situaciones de amenaza o vulneración en el contexto de la estrategia. Los equipos los equipos EMPI están conformados por un equipo interdisciplinario con un profesional de trabajo social, un profesional en psicología y un tercer perfil de antropología, sociología o pedagogía. Esto cuando, por ejemplo, tenemos presencia de comunidades indígenas
Entonces, allí participarían perfiles diferentes. En este momento, la Regional Bogotá cuenta con 8 equipos EMPI, quienes abordan las 19 localidades. Entonces, ¿cómo identifica bienestar familiar a los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, alta permanencia en calle o vida en calle? A través de los canales de interacción, es decir, de los canales de atención de bienestar familiar, bases de datos articuladas con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a través de búsquedas activas coordinadas cuando hacemos, por ejemplo, operativos, y a través de la constatación de solicitudes de restablecimiento de derechos. El objetivo de las unidades móviles es garantizar el acompañamiento psicosocial a las niñas, los niños adolescentes, sus familias y o redes vinculares de apoyo, víctimas del conflicto armado interno y en proceso de restablecimiento de derechos. Nuestra población objeto son las niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido daños producto de infracciones al derecho internacional humanitario o graves y manifiestas violaciones a las normas internacionales de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, prorrogada por la Ley 2078 del 2021. Actualmente la Regional Bogotá cuenta con 3 unidades móviles, las cuales se distribuyen en 20 localidades del Distrito Capital. ¿Qué realizan esas unidades móviles? Realizan primeros auxilios psicosociales, apoyo alimentario en el alimento de alto valor nutricional, bienestarina, acciones integrales y diferenciales de acompañamiento psicosocial y promueven la gestión y articulación de entidades responsables de la reparación integral. Las cifras entonces que nos entregan estas unidades móviles con corte del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 fueron para la localidad 423 personas atendidas, dentro de ellas 153 familias, 152 adultos, 182 niños y niñas de los 0 a los 5 años, 69 niños y niñas y adolescentes de los 6 a los 12 años y 20 adolescentes de los 13 a los 17 años. Tenemos dentro de las etnias que se atendieron 4 afrodescendientes, no se atendió ningún indígena, no se atendió ningún rom y no se autorreconocieron 419 usuarios. Se atendieron también 4 gestantes, 44 lactantes, se hicieron valoraciones nutricionales a 138 usuarios, se entregaron bienestarinas o alimentos de alto valor nutricional, 571, se realizaron 38 primeros auxilios psicosociales, se realizaron 348 acciones pedagógicas y los beneficiarios de estos programas fueron 184. Con esto concluimos con la oferta que al día de hoy tenemos en bienestar familiar en la localidad de Engativá a través del Centro Zonal y la Regional Bogotá. Muchas gracias por la presentación. Ahora le daría el uso de la palabra a los honorables ediles. Tiene el uso de la palabra la edilesa Camila. Gracias, presidente. Bueno, varios asuntos a tratar y pues qué bonito que hoy esté con mi hijo acá presente, porque lo primero que quiero mencionar es la tristeza que me da ver las cifras, ¿sí? Las cifras especialmente por casos de violencia sexual contra nuestros niños y niñas en la localidad, siendo la primera localidad con mayor índice de violencia contra esta población a quien debemos proteger y amar todos los días.
Este no es un tema nuevo que hemos discutido acá en la localidad por su importancia. Ya revisas, mi amor. Y digamos que incluso con la dilesa Lina se ha hablado también mucho acerca de cómo podemos no reaccionar, ¿sí? Solamente, sino cómo de verdad se sigue trabajando frente a la prevención de los delitos de abuso sexual y otro tipo de violencia contra nuestros niños y niñas. Y en este sentido me parece importante e insisto que es necesario que se fortalezca el trabajo de entornos escolares seguros en la primera infancia, en los jardines infantiles. No han podido responderme a la fecha, ni en la alcaldía local, ni en ninguna institución, cuál es la estrategia que se está trabajando para la defensa de los más chiquiticos, porque es que este chiquito cumplió ayer 5 años, ¿sí? Y yo tengo el conocimiento que si bien cierto, él es un niño privilegiado porque está en un colegio privado, ¿sí? Hay muchos niños que no cuentan tal vez con estas instituciones que tienen formación en crianza positiva, que manejan, digamos, unos protocolos internos para este tipo de prevención de violencia e enseñarles a ellos también cómo poder manifestar cualquier alerta, ¿sí? Y los que no lo tienen, y los niños que no son privilegiados, que están en estos jardines de Secretaría de Integración Social y también del ICBF, e incluso otros colegios que siendo privados todavía no tienen estos protocolos. Yo creo que es importante que haya una articulación. Yo hago una invitación muy especial a que el Instituto de Bienestar Familiar, y lamento que acá no estuviera la alcaldía, entiendo que obviamente no estaba invitada porque era la oferta de ustedes, exista una articulación muy fuerte para que se empiece a trabajar una estrategia de entornos escolares seguros para los jardines infantiles, porque desde ahí se tiene que trabajar con la prevención. Si lo hay, me gustaría conocer cómo se está articulando y si solamente para jardines del ICBF o si también se puede extender, digamos, esa articulación para apoyar otras instituciones que lo requieran. En segundo lugar, ustedes hablan de la atención que se está brindando a través de 4 defensorías de familia para temas como fijaciones de cuota alimentaria, ejecutivos de alimentos, investigación por paternidad, entre otras. Una de las razones que entiendo yo incluso más se requiere de las defensorías después de que se le quitó la competencia a las comisarías de familia es el tema de la fijación de cuota y custodia. Me gustaría saber en cifra, ¿sí? Tal vez no tengan ese dato acá, pero queda elevado como una petición oficialmente en este recinto. La cifra de cuántos son los casos que se están recibiendo mensualmente en estos temas, cuál es el número de personal capacitado que está atendiendo en esas defensorías y cuál es el tiempo de demora entre la radicación o solicitud de la cita a la primera audiencia. Porque hay quejas de la ciudadanía y de madres desesperadas, ¿sí? Incluso padres, porque esto es de parte y parte, que tienen unos temas bastante complejos para poder definir quién asume la custodia de sus hijos y fijar estas cuotas, y pues hacerlo de manera conciliada no es una opción, ¿sí? Y pues ya no se puede referir o remitir a la comisaría de familia, sino al defensor, y las citas se las dan 3 meses o incluso 4 meses después. Yo aquí igual sigo insistiendo, no depende de ustedes, yo entiendo que ustedes son funcionarios que vienen a compartirnos una oferta, que eso depende de las cabezas, pero sí hay una necesidad importante que haya una inversión presupuestal mucho más fuerte en robustecer la atención a las familias que necesitan en estas circunstancias, sobre todo porque se cambia la ley, pero entonces no se ve cuáles son los efectos de la cantidad de demanda de ciudadanos que pueden solicitar este tipo de servicio. Por otra parte, digamos que acá para mí también es un tema de interés las gestantes y lactantes. Hay un capítulo que ustedes socializaron frente a una oferta de formación, educación formal. Yo quisiera que me aclararan ese tipo de formación, ¿de qué trata? ¿Capacitación o formación frente al tema del
del cuidado dentro de la gestación, recién nacido, o es un tipo de formación también adicional de educación para esa mamá que de pronto no tiene escolaridad? Sería bueno saber eso. Habían unas cifras al final de ese módulo, pero no me quedó claro si esos cupos son relacionados con esa educación formal o es otro programa diferente, que creo que eran como más de 2.000 cupos. Si a hoy ya están, digamos, completos, y cómo se hace la socialización en territorio de estas ofertas, como una gestante o como una mamá que tiene un bebé que cumple los criterios de estos programas puede acceder a estos servicios. No solo eso, y cualquier otros, así como cómo solicito yo la cita la plataforma SEAC, si ustedes pueden tener el link y compartírnoslo, porque para nosotros es importante poder socializar esto con la comunidad. ¿Sí? Por ahora creo que está bien. Gracias, presidente. Gracias, Edilesa Camila. ¿Algún otro edil? Edilesa Natalia. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que la edilesa Camila ha resumido muy bien todos los puntos. Me parece importante, presidente, de pronto que aquí, así como falta la alcaldía local, de pronto hubiéramos tenido la presencia de la estación de policía para que pudiéramos revisar las cifras con ellos, ¿no? Porque pues aquí hay unas cifras incluso hasta del mismo DILE, que pues nos reportan unas cifras de violencia sexual, sobre todo, que es algo que es alarmante y muy preocupante. Pero a mí me gustaría saber si ustedes, digamos, que tienen como un enlace con estas entidades y la información, pues digamos que se cruza, ¿sí? Porque acá en reiteradas oportunidades en la corporación pues hemos traído este tema, pero a mí sí me causa un poco de preocupación y lo hemos manifestado, porque finalmente tenemos las cifras, pero no estamos atendiendo el tema de la prevención. Y muy seguramente hay muchos otros casos de violencia intrafamiliar que no son denunciados y pues que no tienen ningún tipo de atención ni cobertura. Sí, entonces digamos que sí considero que hay que reforzar un poco más por parte del ICBF como institucionalidad, de pronto acá en la localidad, que se viera la presencia más fuerte, porque tenemos aquí esta zonal, pero como ya no lo indican las cifras y todo esto, muchas veces la comunidad no sabe, por ejemplo, cuáles son los canales de denuncia. También yo siento que hemos fallado un poco en no educar también a nuestros niños, ¿no? Frente a este tema de violencia. Y, por ejemplo, a mí me parecería importante, compañeros, que nosotros como corporación pudiéramos sugerirle a las diversas entidades, sobre todo pues la DILE, que es la que nos permite tener como un mayor tema de cobertura, y que se pudiera generar un espacio en todos los colegios de la localidad, en la medida de lo posible, pues que se puedan articular con diversas entidades para que se les pueda hablar de esto pues a los niños, desde luego también a los profesores, porque hay algo que a mí sí realmente me genera un poco de inquietud, y es que nosotros tenemos todas estas rutas de alerta y atención cuando hay un caso de estos. Sin embargo, pues yo digo, si tenemos la ruta, pero no estamos, digamos que, solucionando el problema con antelación, entonces de pronto tal vez al activar esas rutas no estemos siendo tan eficientes, ¿no? Y pues digamos que aquí desde luego pues respetamos el trabajo que ustedes como entidades hacen, pero sí me parecería importante saber, por ejemplo, en temas de las rutas de atención, ustedes cómo se articulan, por ejemplo, con la DILE, qué es lo que se hace, porque incluso aquí la DILE nunca me ha contestado esa pregunta, y es qué pasa, por ejemplo, con un compañero que lo vemos mucho en las instituciones educativas, agrede sexualmente a otro compañero. Pues finalmente este niño agresor pues puede que esté teniendo en su casa temas de violencia y muy seguramente los está replicando, pero entonces, ¿qué hacen con este niño? Sí, porque pues igualmente si lo llevamos para otro colegio, pues pueda que esto vuelva a pasar, pero por ejemplo la fecha no me han dejado muy claro cuál es esa ruta, digamos, que se sigue
qué pasa, por ejemplo, con estos niños, si efectivamente el restablecimiento de derechos se está haciendo de forma inmediata, y ahí también hago un llamado al ICBF, porque muchas veces las familias acuden al ICBF y la solución siempre es iniciar un proceso de restablecimiento de derechos. O sea, cualquier queja que llega, eso es lo que hacen, y muchas veces las familias desconfían de asistir a la institucionalidad porque sí, y debo decirlo, sí, también por causa propia, sí se evidencia una arbitrariedad por parte de algunos funcionarios, y yo creo que la dilesa Camila ahorita tocó un tema sumamente importante, y es el tema de la violencia intrafamiliar. No es solamente un tema de mujeres, y yo pienso que ahí debemos de abordar este aspecto de una forma menos machista y empezar a entender que también hay hombres que se hacen cargo de la crianza y de la paternidad de sus hijos, y que también debemos de capacitar a las personas que están brindando estos servicios, y sobre todo garantizar los derechos, como muy bien siempre lo manifiesta el ICBF, no de los padres, sino finalmente de los niños, ¿no? Que es lo que debe primar. Y pues ahí el llamado es a que ustedes, pues digamos, validen dentro de sus equipos, porque a veces los ciudadanos, sobre todo hombres, van al ICBF y no, o sea, no se sienten respaldados. Entonces es como si un hombre no pudiera ejercer la paternidad, y ahí sí debo decirlo de forma muy respetuosa, pero muy contundente, y es que somos un poco doble moral, y tenemos muchos casos en el ICBF de mujeres exigiendo a los padres que cumplan su obligación con sus hijos, que sean responsables, pero cuando tenemos un papá que quiere hacerse responsable de su hijo, pues tenemos funcionarias que no están capacitadas para el tema y se generan choques. Entonces a mí me parece muy importante que ustedes al interior de la institucionalidad puedan revisar esto, y las preguntas que ya les he elevado, si las pueden contestar, y si no, pues que también nos las puedan allegar por escrito. Muchas gracias. Gracias, Edilesa Natalia. Tiene el uso de la palabra la Edilesa Lini y posteriormente la Edil Fidel. Gracias, presidente, por el uso de la palabra, y agradeciendo la presentación del ICBF. Y así es como corporación hemos venido manifestando pues este tema, para nosotros una prioridad como Junta Administradora Local, poner en alerta todas las cifras y los casos para prevenir sobre todo el abuso sexual en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y aquí hemos tenido pues a la Secretaría Distrital de Educación, hemos tenido a la Alcaldía Local, hemos tenido a la Secretaría de Seguridad, y pues ahora ustedes nos dan ese parte como ICBF. Y lo mencionaba mi compañera, y es el tema a veces de ponernos de acuerdo, incluso no solamente con las cifras, porque uno va a consultar cifras, y unas son las cifras de medicina legal, otras son las cifras que tiene la Secretaría de Educación, otras son las cifras que tiene el ICBF, seguramente la Fiscalía, y a veces no se puede determinar especialmente realmente los casos en los que estamos incurriendo y las afectaciones que están teniendo nuestros niños, niñas y adolescentes. Nosotros como Partido Mira hemos venido trabajando este tema desde el Plan de Desarrollo Distrital, precisamente para generar la política pública para prevenir la violencia sexual infantil de nuestros niños, niñas y adolescentes, porque realmente pues los casos y las cifras son preocupantes, aproximadamente entre 8 y 9 casos por hora, aproximadamente 88 casos al día. Entonces, es realmente preocupante que nuestros niños a veces se encuentren en entornos susceptibles a violencia. Y por eso pues nos toca unirnos como instituciones, lo mencionaba la Edilesa Camila, la Edilesa Natalia, respecto a los entornos escolares, y que podamos generar esa ruta sobre todo de prevención, porque se lo mencionábamos a la directora de la DILE, que muchas veces nosotros ya actuamos es cuando el caso sucedió, y lamentablemente pues los niños y niñas y adolescentes pues no podemos permitir que les sucedan pues estos casos de abuso, de violencia, porque no va a ser un adulto igual.
y el adulto pues ya va a tener muchas dificultades cuando a un niño le suceden estos casos. Entonces sí es realmente trabajar también con nuestras niñas, porque a veces sufren mucho. La Dilesa Camila ha trabajado mucho también estos temas con nuestras niñas mujeres y poderlas empoderar también en temas de emprendimiento y saber que son muy valiosas, porque a veces como mujeres nos dejamos convencer. Y las niñas pues sufren también estos flagelos, y quiénes son ellas las que tienen que llevar a cuestas más adelante embarazos que no corresponden, precisamente por estas situaciones que se presentan. Entonces, sí poder revisar cómo coordinamos como instituciones, porque realmente esa es una dificultad que se tiene especialmente en estos casos, que a veces se encarga solamente la Secretaría de Educación, reitero, o la alcaldía, entonces, o la policía muchas veces, o la Secretaría de la Mujer. Entonces, podernos unir como entidades en esta política pública y que podamos realmente prevenir, que es lo que queremos, y no llegar allá los casos de abuso como tal para nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, presidente, y gracias a usted. Gracias, Edilesa. Lina, tiene el uso de la palabra, Edil Fidel. Gracias, presidente. Pues me sumo a todas las preguntas que han hecho las personas que me han antecedido y agrego otras preguntas. En la oferta institucional no vi que se hablara de instancias de protección y de conciliación. ¿No existen ya? ¿Fueron sustituidas por otras formas de atención a conflictos, específicamente por cuidado, custodia y cuidado de hijos menores de edad, o no? Eso primera cosa. Segunda cosa, la sede ICF de la avenida 68, que también es en nuestra localidad, de ninguna manera hace parte del centro zonal y queda, o qué pasó con esa sede, porque antes era ahí donde tocaba asistir para cuestiones de centro zonal. Y la tercera pregunta sería si hay definición de traslape o complementariedad de funciones con la Secretaría de Integración Social, antiguo Departamento de Bienestar Social del Distrito. Puesto que para la ciudadanía a veces no es claro qué garantía de derechos pueda proveer una con respecto a la otra, y no las distingue. Mucha gente no distingue bienestar familiar de escala nacional de la actual Secretaría de Integración Social. Y una última, cuarta complementaria, que sería qué pasó con con las madres comunitarias. Los jardines atendidos por madres comunitarias tal vez los pusieron con otra denominación y no lo vi. Gracias, presidente. ¿Algún otro edil? Edil Pablo. Presidente, gracias. Saludar nuevamente a las funcionarias del ICBF que nos acompañan el día de hoy. Agradecerles esta presentación que nos hacen llegar, y pues que hoy, con la cual nos ilustran el día de hoy, y pues queda uno sorprendido porque pues las cifras lo dicen todo, y es muy triste que Engativá estén marcando precisamente, sea la primera en todos estos temas, a pesar de que Engativá no es la localidad más grande. Esto marcaría de pronto la pauta siempre y cuando la localidad fuera una de las de mayores poblaciones, pero en realidad no lo es así, somos la tercera. Y en esta cifra de análisis, de estudio, de denuncias, mirando todos los temas de oferta, en lo que tiene que ver con la promoción y prevención, el tema de protección y el tema de prevención, es muy triste ver que somos los primeros. Pero de pronto me atrevo a decir una cosa: puede que seamos los primeros, pero también hay que ver que de pronto hay casos, como lo decía la Dilesa Natalia, localidades que son grandes y de pronto no están enmarcadas las denuncias. Entonces, es una radiografía de lo que
uno podría mirar, sí, somos los primeros, pero porque se está denunciando y se está mostrando el ejercicio. ¿Listo? A diferencia de otras localidades que no, la cifra está oculta, no se está denunciando, ¿qué está pasando? Entonces, es, digamos que algo contradictorio, pero digamos que es el tema a trabajar, el tema a trabajar. Veo con gran bondad un plus en todos los servicios. Muy bien, excelente, maravilloso. A mí me gustaría saber exactamente, precisamente lo que decía el edil Fidel, cuál es el comportamiento, el tema de las madres comunitarias. Las madres comunitarias hace unos años era el top de la línea, porque digamos que allí era donde se veía exactamente ese acompañamiento, aquellos niños donde desafortunadamente no podían tener ese servicio de cubrimiento, de asistencia, entonces las madres comunitarias estaban allí, ¿sí? Pero día a día, año tras año, las madres comunitarias han venido perdiendo esa fuerza, no porque ellas lo quieran o porque digan, no, esto ya no es lo mío, me dedico a otra cosa, no, sino porque desafortunadamente el Estado, el gobierno se ha encargado de no darles esa importancia. Como más allá de eso, de carecer precisamente en sus pagos correspondientes, en atenderles, en brindarles los servicios que antes se les venía ofreciendo. Y hoy por hoy las madres se ven desamparadas, sin ningún respaldo, sin ningún apoyo. Y bueno, ¿cómo va este tema? ¿Cómo va esto? Porque hay que reconocer una labor que por más de 30 años vienen las madres comunitarias ahí siempre haciéndole pecho, pero sé que hoy por hoy el tema de madres comunitarias ha sido un tema muy complejo que el gobierno finalmente abandonó. Y por último, me gustaría, de pronto no lo tienen, pero lo que les voy a decir es, me gustaría saber cuál ha sido el presupuesto que le ha otorgado la nación precisamente para poder atender el servicio poder atender toda la oferta institucional que tiene el ICBF, no solamente desde el periodo que terminó, sino en lo que llevamos de este periodo. Gracias. Muchas gracias, Edil Pablo. Por favor, Edilesa Camila, me concede el uso de la palabra. Claro, presidente, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Edilesa. Nosotros quisimos traer como corporación este tema porque, sin lugar a dudas, varias edilesas han venido trabajándolo, particularmente las edilesas, la edilesa Lina, la edilesa Camila y también sé que es del corazón de la edilesa Jessica. Y quisimos traer un cuestionario muy sencillo, particularmente por la oferta institucional tan amplia. De hecho, tuve la oportunidad de reunirme con la coordinadora zonal del ICBF, la doctora Claudia Salazar, que se disculpó porque precisamente ahorita está en una reunión en Florencia con la directora del ICBF en un tema de inclusión que de pronto acá quizás faltó, y es cómo el ICBF está trabajando también el tema relacionado con la inclusión. El cuestionario era muy sencillo, en el cual por favor dar a conocer toda la oferta institucional por parte de la entidad a su cargo. Sírvase informar qué programas, planes y proyectos tienen contemplados en la localidad de Engativá. Y 3, sin lugar a dudas, la entidad que ha abordado en temas de abuso sexual infantil frente a este flagelo, cuál ha sido la estrategia para combatir este delito. Y las cifras pues son alarmantes, particularmente para la localidad de Engativá. Ahora bien, como bien lo decían nuestros compañeros, siempre está de primera la localidad de Engativá, lastimosamente, y no solo siendo la tercera más grande, sino que si nosotros nos basamos por necesidades básicas insatisfechas, pues estas cifras deberían ser más altas en Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, entre otros. Y lastimosamente la localidad de Engativá, donde el tema socioeconómico es relativamente promedio, estrato 3 por así decirlo. Entonces, ahí hay que tener ciertas alertas y unos parámetros para evidenciar por qué está sucediendo eso. Porque el Instituto de Bienestar Familiar le pueden inyectar cualquier cantidad de recursos, pero entiendo yo en lo que ustedes están planteando con el diagnóstico, no hay una estrategia clara de cómo combatirlo.
Posteriormente, si no le preocupa que la gran mayoría de casos, si bien Bogotá es supremamente grande, el 13% se lo lleva la capital, Bogotá, y se supone que es donde hay más recursos, a pesar del recorte que se ha establecido, ¿no? Porque eso también hay que decirlo, el presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es de más de 10 billones de pesos, más de 10 billones de pesos, y este año fue recortado en alrededor de 250.000 millones, que yo creo que si nosotros queremos pensar en transformar una sociedad, lo primero que hay que pensar son en los niños. Si hay violencia contra las mujeres, es mucho más fácil educar a un niño que respeta a una niña que comenzar a hacer planes de choque a futuro. Todo suena muy feo lo que voy a decir, pero hay que cargar a los niños. Para mejorar una sociedad a 20 años, todo es con los niños. Es mucho más fácil que tener temas de lucha contra la corrupción, de combatir la seguridad. Si nosotros educamos bien a nuestros niños, muy seguramente no vamos a tener todo este tipo de problemas que hoy tenemos. En cuanto a lo relacionado a la violencia intrafamiliar, es realmente preocupante que 6 de cada 10 casos afectan a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Todos esos datos son importantes tenerlos en cuenta al momento del diagnóstico y a la estrategia que ustedes, me imagino, como plan de trabajo o anualidad, ustedes van implementando. Y asimismo la articulación con las diferentes entidades. Tengo entendido que ustedes se reúnen entre entidades de integración social, Secretaría de Seguridad, Policía. ¿Cuál es esa dinámica? Es importante saberlo. ¿Cuál es la dinámica que ustedes están estableciendo? También hubo varios acuerdos de ciudad, ahora que recuerdo, sobre el tema relacionado a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, particularmente en el área del turismo. ¿Ustedes cómo lo han mitigado en la localidad de Engativá, teniendo en cuenta la cercanía con el Aeropuerto Internacional El Dorado y la cercanía, a pesar de que no está en la localidad del terminal del Salitre? Porque nuestra localidad pues cuenta con un tema de cadena hotelera bastante importante, una oferta hotelera mejor, bastante importante. ¿Ustedes cómo han mitigado esa gran problemática? Porque también las cifras son importantes. Finalmente, yo tuve la oportunidad y me causa esta nostalgia. Yo estudié en la escuelita de Santa María del Lago, hoy en día Tabora, porque eso se unió, y yo estudiaba con los michines. Y me causa curiosidad que todavía los michines tengan presencia. En esa época era, digamos, la estrategia no era tan amplia y robusta como la que hoy presentan, pero sí me gustaría saber cómo ustedes están manejando el tema frente a los michines. ¿Cuál es el acompañamiento? ¿Cómo son los recursos? ¿Cómo lideran ese hogar? Entre otros, porque las dinámicas sociales pues también van cambiando. Y finalmente, que hablaban varios ediles con el tema de las cifras. Yo creo que nosotros como mesa directiva y como corporación estamos en deuda para realizar un debate de control político en todo lo relacionado con Bogdata y el tema de la analítica de datos. No sé eso para qué sirvió en el actual distrito. Y se supone que esas instancias, esas entidades, esa burocracia es la articulación de todas estas cifras, que debería, digamos, las diferentes entidades contar con cifras robustas, con información robusta, para poder tomar decisiones. Y todas las entidades deberían reportarle a esas instancias, pero lastimosamente hay descoordinación entre entidades. Dejaría hasta ahí y les daría nuevamente el uso de la palabra. Buenos días. Vamos a dar respuesta a las preguntas que nos hicieron. La primera es cómo se trabaja o cómo se aborda el tema desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en relación a la prevención de las violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Desde la parte de promoción y prevención, que es la que tiene y abarca toda la atención de niños y niñas de primera infancia, de educación inicial,
desde las unidades de servicio, ellas cuentan con unos protocolos, unas guías en prevención de violencias. Teniendo en cuenta como ese documento, lo que hacemos nosotros desde el Centro Zonal es realizar asistencias técnicas en la sensibilización y prevención de violencias, donde abordamos, valga la redundancia, todas las situaciones que están rodeando a los niños hoy en día: maltrato, abusos, trabajo infantil, violencia psicológica, que de pronto no es tan visible, pero también está dentro de esas violencias que sufren los niños, niñas en la localidad. Partiendo de ese protocolo, ellas deben también sensibilizar a través de la formación y capacitación a las familias en talleres sobre cómo prevenir, cómo identificar, cómo abordar estas temáticas. Eso lo hacemos desde el instituto. Ya una articulación como tal dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en algunas ocasiones, porque no tenemos como una actividad dentro del marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, lo trabajamos y lo abordamos con la Subred Norte, con Salud Subred Norte. Ellas entran a las unidades de servicio a trabajar con las madres comunitarias, con las agentes educativas, con las familias en prevención de estas violencias. Lo trabajamos así. La segunda parte o la segunda pregunta nos hacían referencia a gestantes y lactantes. Este programa anteriormente, hasta el año pasado, se llamaba Desarrollo Infantil en Medio Familiar. Ahora es Educación Inicial en el Hogar. ¿Qué se trabaja o cómo se aborda ahí el trabajo con las gestantes y lactantes? A través de un operador que en este momento, para el año 2025, contamos con un operador que se llama Acompáñame a Crecer. Ellos trabajan con esta población donde hacemos formación, trabajamos con ellas estrategias, metodologías, sensibilización para el cuidado durante su fase o su proceso de gestación y lactantes. Este es el proceso. Tenemos un equipo interdisciplinario donde abordan el psicólogo, el nutricionista, temas relacionados con el cuidado durante el proceso de gestación, no solo con la mamá, sino con la familia, porque eso es un tema de corresponsabilidad entre familias, con las gestantes, instituto como prestador de un servicio a través de un operador para poder fortalecer ese momento de la vida de una mujer, la parte de la gestación. Esa es una parte. Nosotros no ofrecemos educación formal, nosotros prestamos un servicio a través de garantías de derechos. Eso en relación a gestantes y lactantes. También nos preguntaban sobre las madres comunitarias, qué ha pasado con ellas. Informamos que ellas tienen en este momento contrato. El contrato que ellas tienen va desde el 21 de diciembre de 2024 hasta el 30 de junio del 2026. Este año, desde la sede nacional y Ministerio de Hacienda, que es el que gira los recursos, les están pagando de manera mensual. Ya anteriormente se manejaba bimensual, ahora les están aportando el recurso de manera mensual. También tienen articulación y cualificación por medios de convenios con educación superior para que ellas se cualifiquen en procesos de formación. Eso en relación al trabajo con las madres comunitarias. Ellas sí siguen trabajando, lo que pasa es que se les ha cambiado como el nombre. Ya pues todo el mundo sabe que los hogares comunitarios lo lideran madres comunitarias, pero a través del ejercicio ya se han venido cualificando. Tenemos muchas profesionales, licenciadas, con maestría. Entonces, ellas
la población la conocen es como las profesoras. Ellas tienen en este momento, no, ellas tienen un contrato de aportes, la entidad. Hablemos de entidad. La entidad firma un contrato de aportes con el instituto por esta vigencia. ¿Cuál es la orientación y la obligación contractual? Que ellas deben asegurar por el tiempo del contrato de aportes la vinculación de todas las madres comunitarias. En este momento todas las madres comunitarias firmaron contrato desde el 21 de diciembre de 2024 hasta el 30 de junio del 2026. El instituto no tiene la relación directamente como empleador de las madres comunitarias, sino de un contrato de aportes con una entidad, vuelvo y reitero, que tiene la obligación, y dentro de sus obligaciones es garantizar la vinculación de las señoras madres comunitarias. Sí, ellas tienen contrato a término fijo, pero con la entidad, no con el instituto, con la entidad, que es la persona o es el empleador directo de ellas. También nos hablaban del tema de inclusión. Sí, tenemos en el hogar infantil Florencia, la entidad trabaja y tiene un proyecto pedagógico para la inclusión de niños y niñas con discapacidades. Es el único hogar infantil que trabaja esto porque tiene el personal idóneo para realizarlo. No obstante, dentro de algunas unidades de servicio nos llegan niños con discapacidad que las madres comunitarias los atienden, pero ellas por su capacidad de infraestructura, de talento humano, solo pueden atender uno. No tenemos muchos en hogares, tenemos 5 niños con discapacidad, pero fuerte para primera infancia desde el instituto es el Hogar Infantil Florencia, que tiene su educadora especial, tienen agentes educativas en pro a ese servicio. Listo, entonces, la dilesa Camila nos hacía la pregunta sobre el número de casos mensuales que se atienden frente a los trámites de atención extraprocesal. Entonces, estaba pidiendo el dato también a mis compañeros y lo que me informan es que durante el mes se reciben aproximadamente 280 a 300 solicitudes de trámites de atención extraprocesal. De acuerdo con la disponibilidad de la agenda, se agendan mensuales 164 audiencias. Efectivamente, la demanda es muy alta y con el tema de la entrada de la 21-26, pues digamos que nosotros atender la demanda de los usuarios en términos de oportunidad se ha vuelto bastante complejo, ¿sí? En este momento, las citas de atención, si hoy va un usuario a pedir una cita, están para noviembre de este año. Por eso, dentro de las estrategias que se tienen como centro zonal es hacer articulaciones. Articulaciones, por ejemplo, con la Cámara de Comercio, donde se presentan varios profesionales para atender procesos inicialmente para primera vez. Solo para primera vez de alimentos, visitas y custodia, fijaciones. Entonces, van un número de profesionales al centro zonal y no traemos la agenda antigua, pero sí atendemos de manera prioritaria a todas las familias que van llegando. Entonces, esa es una de las estrategias. También se les brinda información sobre otras entidades a las cuales las familias pueden acudir, como por ejemplo los consultorios jurídicos de cualquier universidad, ¿sí? Que hay que tener en cuenta, obviamente, que los consultorios jurídicos tienen unos como unos parámetros frente a la atención. Entonces, si se acerca una usuaria, por ejemplo, a iniciar un trámite ejecutivo de alimentos, ellos tienen unos montos. Entonces, dicen, si la cuantía es mayor a 1 millón de pesos, hacemos el proceso. Si es menor, no lo hacemos. Entonces, se brinda esa información. Con las personerías también,
porque tienen la agenda obviamente mucho más rápida y sabemos que los procesos se atienden de acuerdo con la competencia territorial. Entonces, de cierta manera, pues la gente confía en el profesional que les atiende porque es una autoridad. Entonces, eso ha generado de pronto que la agenda se nos vaya tan lejos. Y esto para los procesos de fijación o revisión de alimentos, visitas y custodia, reconocimientos ejecutivos de alimentos y demás. Los trámites que tenemos con Redam, la agenda está aún más lejos. En este momento, preguntaba también la Dilesa sobre el número de profesionales que tenemos dentro de esas defensorías. Tenemos entonces 4 defensorías en total. 3 de esas defensorías de familia cuentan con un defensor de familia y cuentan con 2 equipos completos. Estos equipos son conformados por psicóloga, trabajador social y nutricionista, ¿sí? Para hacer esa atención. Tenemos 2 sustanciadores en este momento para tratar de evacuar la mayor cantidad de casos y prestar atención también a otro tipo de solicitudes, como por ejemplo el Redam. Tenemos una sustanciadora adicional que nos apoya en protección y en trámites de atención extraprocesal. Y tenemos también una defensora de familia, que se atiende todos los temas que son notariales. Es decir, a ella no se le agenda nada que tenga que ver con conciliaciones, pero sí todo el tema notarial, de manera que los otros defensores, pues digamos que no se carguen con más y solicitudes y la agenda se nos vaya a más tiempo. Son 3 defensores para atender todo el tema de audiencias. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en este momento. Digamos que no depende del centro zonal como tal, esto ya depende de más arriba que nos dicen esta es la conformación, estos son los números de profesionales, pero sí desde la coordinación y las personas que hacemos parte del apoyo a la coordinación, siempre estamos manifestando la necesidad que tenemos, que el centro zonal es muy grande, que no alcanzamos a cubrir la demanda, que no se atiende muchas veces en términos de oportunidad, que es el deber ser. Entonces siempre estamos generando las alertas y la Regional Bogotá pues está siempre presta a atender como estas solicitudes que les hacemos y de cierta manera pues nos ayudan enviando profesionales y en este momento se está revisando las necesidades del servicio en todos los centros zonales para de pronto ampliar un poco la capacidad, ¿sí? Eso en este momento. Preguntaba la Dilesa Natalia frente a las rutas de atención y la articulación que tenemos con las entidades y cómo se activan los procesos. Entonces, sabemos que cualquier persona o cualquier entidad debe hacer reporte cuando hablamos de una presunción de amenaza, vulneración o inobservancia en los derechos de un niño, niña, adolescente o joven. El deber ser de los colegios es hacer el reporte. Los colegios también pueden hacer la activación de las rutas, los colegios también pueden interponer una denuncia, también pueden enviar a un niño para activar un código blanco, que es la atención primaria que se hace en los hospitales cuando hay una presunción de una violencia sexual. ¿Sí? Las atenciones para activar un código blanco no se hacen por una cita de medicina general, las atenciones para los códigos blancos son a través de urgencias, porque la violencia sexual es una urgencia sin importar que el hecho haya ocurrido hace una cantidad de tiempo, ¿sí? No se limita a que deban ser dentro de las 48 o 72 horas primarias, que sí es importante, sí, porque hay unos protocolos de atención del equipo médico, pero si el hecho llegó a ocurrir mucho antes, siempre se deja claro que las situaciones de violencia sexual nunca vencen. ¿Sí? Entonces la atención se debe dar de la misma manera siempre. Entonces eso lo deberían hacer los colegios. Ellos deben activar las rutas. ¿Qué se está haciendo en este momento dentro de estas estrategias? Entonces, en este momento Bienestar Familiar participa en 23 instancias, 23 mesas a las que asiste la referente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. ¿Sí? Entonces, tenemos mesas donde se articula Secretaría Distrital de Integración Social, se articula el DILE, se articula movilidad, se articula habitabilidad en calle, la subred, la policía y demás.
Entonces, allí es donde nosotros pues tratamos de revisar dónde realmente bienestar familiar tiene competencia, pues para abordar las situaciones que tienen que ver con los niños, niñas, adolescentes y familias. Entonces, en este momento se le solicitó al DILE priorizar 5 colegios. Estos colegios son Laureano Gómez, General Santander, la sede A, República de Colombia, Antonio Villavicencio y el Colegio Naciones Unidas, donde la idea es hacer con las profesionales de la modalidad presencia, ir a hacer todos estos trabajo de promoción y prevención. ¿Sí? Sí es cierto que nosotros llegamos y atendemos ya cuando la situación lastimosamente ocurrió, pero eso es lo que se está haciendo y el DILE fue el que nos priorizó esos colegios, ¿sí? En este momento. La fecha las están organizando pues los referentes junto con los coordinadores y directores del DILE. También desde el año pasado se organizó con las profesionales de la Oficina de Convivencia Escolar un encuentro que se va a realizar probablemente en el mes de abril, donde vamos a participar desde Bienestar Familiar con rectores, coordinadores y orientadores. Con los orientadores, ¿por qué? Porque ellos son los que nos hacen realmente el reporte, ellos son los que conocen las situaciones. Entonces vamos a tener una reunión con ellos tipo taller, donde se les va a explicar el PAR y se les va, digamos que, a enseñar o a explicar o a retroalimentar frente a cómo se activa la ruta y qué realmente sí se debe reportar o no. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos cuando leemos los procesos que hay reportes que se pueden activar y se puede aplicar el manual de convivencia en los colegios, ¿sí? Y eso es lo que siempre, digamos, que nosotros hemos dicho. Hay muchas maneras también de que desde el colegio se haga aplicación y se activen muchas más rutas. Entonces, ellos nos hacen los reportes, es una cantidad de reportes y lo que hacen es desgastar un sistema y digamos que no se priorizan los casos que se deben priorizar, por ejemplo, situaciones de tocamientos, conductas sexualizadas, accesos. ¿Sí? Porque hacen unos reportes que realmente no le competen a bienestar familiar o que simplemente pueden aplicarse los manuales de convivencia de los colegios y no siempre se conoce, a pesar de que debería ser el deber ser, la ruta de convivencia escolar. Estos reportes que tenemos nosotros los sacan desde la Oficina de Convivencia Escolar en el sistema de alertas, ¿sí? También lo que se quiere hacer es, dentro de estos talleres que se van a realizar, también hablar sobre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y que los chicos sepan desde cuándo se comete desde qué edad se empieza a cometer un delito. Esto también lo vamos a realizar. Y esto pues frente a la articulación. El edil Fidel preguntaba sobre instancias de protección y conciliación. Sí, efectivamente las tenemos. Entonces, el área de protección que se subdivide en todos los procesos de presunta amenaza, vulneración e inobservancia en los derechos y los trámites de conciliación. Entonces, este servicio se sigue prestando. Nos preguntaba también si la sede nacional que está ubicada en la 68 pertenece al centro zonal. No, no pertenece al centro zonal. La sede nacional es de donde se imparten todos los lineamientos, procesos, protocolos y demás. Y si bien está ubicada en la localidad, no hace parte del centro zonal. Sin embargo, la sede nacional sí tiene una oficina de atención al ciudadano donde los usuarios pueden ir a abrir sus procesos, a recibir sus orientaciones y si los profesionales de atención al ciudadano evidencian la necesidad de abrir un proceso, ellos lo aperturan y nos lo direccionan al centro zonal. Nos preguntaba también sobre esta articulación con Secretaría Distrital de Integración Social. Claro, estamos articulados. El Sistema Nacional de Bienestar Familiar como ente rector, lo que hacemos en el momento de tener los procesos es articular todas las rutas. Siempre que se apertura un proceso de restablecimiento de derechos, se intenta o se hace más bien articular con todas las entidades. Entonces, se apertura un proceso y nosotros tenemos que solicitar procesos psicoterapéuticos, bien sea con las EPS o con los operadores que tenemos adscritos en bienestar familiar.
Esto, ¿quiénes lo definen? Los equipos interdisciplinarios que conocen de una situación de presunta amenaza o vulneración en los derechos de un niño. Solicitamos también muchas veces a la Secretaría de Integración Social que nos dé la oferta de servicios para vincular a los chicos que están en un proceso de restablecimiento de derechos, por ejemplo, actividades deportivas y demás servicios que ellos prestan. Lo hacemos también con la dirección, con el IDRD, perdón, también para que ofrezcan la oferta deportiva y generen pues actividades de ocupación del tiempo libre para los chicos. ¿Qué más? Nos preguntaban también sobre el presupuesto otorgado por la Nación, pues quedamos pendientes porque ese dato sí no lo tenemos. Sí. Sobre las cifras que nos preguntaba el presidente sobre el EXNA. A nosotros nos pueden hacer un reporte, o a Bienestar Familiar le pueden hacer un reporte. Sin embargo, hay un centro zonal que maneja todos los temas de EXNA, ¿sí? Entonces, es el centro zonal CREER. Nosotros podemos recibir un proceso donde se presuma que una niña o un chico está siendo víctima de. Nosotros hacemos la verificación de derechos, aperturamos el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, pero hasta ahí llega nuestra competencia como centro zonal. ¿Qué hacemos? Trasladar el proceso al centro zonal CREER, que está ubicado en la 12/30, al lado del CESPA. Y ellos, allí la Defensoría Especializada es quien se encarga de hacer todo el seguimiento para los niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, digamos que llega nuestra competencia. Nos hacen el reporte y ya, no, es decir, nosotros no salimos a hacer la búsqueda de pronto, ¿sí? De si hay alguna situación. Sin embargo, los equipos móviles EMPI, si llegan a encontrar algún caso similar, nos hacen el reporte, claro que sí, y pues obviamente se asigna una defensoría de familia que haga la verificación y posteriormente traslade el proceso. Entonces, sí se hace. ¿Y qué más? Sobre los casos de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, pues la competencia de la violencia intrafamiliar es de las comisarías de familia. Pero muchas veces cuando se identifica una situación de violencia intrafamiliar en una verificación de derechos, el defensor de familia es quien determina si el proceso lo va a seguir manejando allí o lo va a trasladar por competencia funcional a las comisarías de familia. Otra cosa que les quería manifestar, siempre hablamos de violencia sexual, ¿sí? Pero la violencia intrafamiliar, la violencia psicológica y la negligencia también es un tema bastante recurrente, es un tema álgido, es un tema que incluso a veces nos genera ampliar mucho más los procesos y ampliar los términos de los procesos porque es bastante complejo. ¿Sí? Los chicos entran a un proceso terapéutico con los operadores porque ellos son los que hacen la real atención. Nosotros llevamos en el centro zonal el proceso legal, pero los operadores son los que hacen esa intervención clínica con los niños y con sus familias y nos van reportando a nosotros esos avances que van teniendo. Ellos son los que nos dan luces a nosotros para decir podemos continuar con un proceso, ya el chico, la niña, la familia ya digamos que ha restablecido sus derechos, entonces también para ellos es importante tener en cuenta que los procesos a veces se alargan un poquito más en estos motivos. Eso sería, creo que no se me escapa algo adicional para atender sus preguntas y quedamos pendientes con las demás que de pronto no tengamos aquí el dato para darles respuesta. Muchas gracias, doctora Ilesa Natalia. Gracias, presidente. Es que me faltaron unas preguntas que no las hice en la intervención inicial. Y una de ellas, que no sé, tal vez, presidente, si podamos abordarlo de forma más amplia también con integración social, con alcaldía local y con policía. Y justamente obedece a la sesión que tuvimos en el Luis Carlos Galán, en el que hablábamos de seguridad. Nos comentaban las personas de integración social que en las cifras actualmente en la localidad no hay niños, digamos que en condición de habitabilidad en calle.
Sin embargo, pues no sé, digamos, qué tan certeras sean estas cifras o qué tan fluctuantes puedan ser, porque, por ejemplo, a mí me gustaría saber acá en la localidad, yo veo es un montón y aprovecho la presencia de ustedes para que lo puedan revisar. Y justamente es el tema del trabajo en los menores, ¿no? Entonces, sobre todo lo vemos mucho en Transmilenio, lo vemos en los semáforos, aquí hay unos puntos que ya, digamos, están georreferenciados, que si usted pasa, sobre todo como en las horas de la noche, los encuentra a personas limpiadoras de vidrios y demás con niños. Y a mí eso sí me genera mucha preocupación. De saber, pues, digamos, cuál es la calidad de vida que se le está dando a estos niños. Y aunado a eso, pues en Gativá tiene la problemática de la UPI La Rioja, ¿sí? Que pues adicionalmente viene el tema de las poblaciones indígenas, incluso muchos niños de los que se encuentran en los semáforos a veces son niños de nacionalidad extranjera o son niños en Vera. Entonces me gustaría saber desde el ICBF cómo estamos activando estas rutas, por ejemplo, en estos casos en los que ustedes llegan, volviendo al tema de restablecimientos de derechos, cómo ustedes entran a gestionar y a restablecerle los derechos a ese menor, considerando que, por ejemplo, hay algunos que pueden ser poblaciones, digamos que flotantes, por así decirlo, que no es el nombre técnico, pero para que se hagan una idea, y digamos que no tienen un punto fijo, no son estacionarios, sino que van de lugar en lugar, y ahí se complejiza mucho el tema de poderle garantizar los derechos a los niños. Y ahora usted, doctora, ¿me recuerda su nombre? Doctora Camila, usted nos indicaba algo muy importante y es el tema de que hay otro tipo de violencias que, digamos, que si bien es cierto, no están tan identificadas en cifras, pero sí existen en la realidad. Y me gustaría saber cómo está abordando el ICBF el tema de ejercicio arbitrario de la custodia. ¿Sí? Porque yo me atrevería a asegurar que muchos casos recurrentes que ustedes tienen en el centro zonal es el caso de la familia que llega y dice, no, mire, es que yo le doy la cuota de alimentos a mi hija o a mi hijo, pero no tengo una buena relación con la mamá del niño y resulta que ella no me lo deja ver, o resulta que la mamá o el papá, viceversa, dicen que el otro es un mal padre o es una mala madre, y se van generando esos entornos psicológicos que muchas veces son tan tóxicos y tan complejos para los niños, pero pues que también desde la institucionalidad pues se debe abordar. Y ahí muy, digamos, anclado al tema de lo que hablábamos con la DILE, creo que hay una falencia por parte del ICBF y no sé ustedes, digamos, cómo la podrían ampliar más a nivel Colombia, y es justamente en esa garantía de los derechos de los niños y de las niñas. No hay un seguimiento claro, por ejemplo, frente al tema de desescolarización escolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, digamos, padre, madre, familia, llevo a mi hijo, lo inscribo en una entidad educativa y resulta que yo decido sacarlo, ¿sí? Entonces, allá en la DILE lo marcan de baja, colocan que el niño tiene deserción escolar, pero ahí es donde viene y el ICBF, ¿qué está haciendo para hacerle el seguimiento a estos casos y revisar, bueno, el niño efectivamente se lo llevaron a otro colegio, o decir, oiga, no, el niño definitivamente no está en ninguna entidad educativa, pues considerando que esta base, digamos, de temas educativos es una base global y ahí se pueden evidenciar los niños que están matriculados tanto en colegios públicos como privados, ¿sí? Y esto va muy de la mano con lo que hablábamos del tema de ejercicio arbitrario de la custodia, ¿no? Que pues hay veces los papás vienen, sacan a los niños, entonces se los lleva a la abuela, luego se los lleva a la tía, luego se los lleva al uno, luego se los lleva al otro, y finalmente pues no está como ese seguimiento concatenado de realmente pues validar los derechos de los niños y pues
cómo los padres o la persona que en su momento tiene la custodia del niño o del menor está siendo garante de los derechos, ¿sí? Entonces, pues digamos que sería muy bueno, me parecería muy importante porque, por ejemplo, sé que en otros países del mundo estos sí, digamos, tienen un seguimiento muy riguroso de que, papá, usted no trajo a su hijo, lo reportamos, ¿sí? Y hacemos el seguimiento. Y finalmente, otra pregunta, que pues ustedes nos daban unas cifras ahí, pero no lo profundizamos un poco acá desde la corporación, y era el tema de suicidios, ¿no? Porque tengo entendido que ustedes también hacen ese seguimiento a esos casos que se reportan y demás, pero pues ustedes nos indicaban que ahí, de acuerdo a la información que usted nos indicó hace un momento, sería, digamos, un operador el que entraría a brindar estos servicios, pero no sé hasta qué etapa ustedes hacen el acompañamiento. Por ejemplo, estos casos, ¿cómo se tipifican dentro de las cifras que ustedes tienen? ¿O si entrarían como violencia psicológica o digamos, cómo ustedes se estructuran ahí? Entonces me faltaron como esas preguntitas. Gracias. Nuevamente. Gracias. Me faltó ahorita darle respuesta frente a Michin, ¿sí? Michin es una institución donde están los niños bajo medida de protección, ¿sí? Cuando dentro de las verificaciones de derechos y el seguimiento del proceso hemos evidenciado que no hay una familia garante o que no hay familia, ¿sí? Entonces, efectivamente, nosotros hacemos el seguimiento de los niños que están bajo medida de protección, donde obviamente entran, esto ya es una institución donde se les debe garantizar como entidad y como Estado todos los derechos a ellos. Entonces, ellos sí salen de la institución, pues porque se vinculan a la entidad educativa. Michin es una institución supremamente colaboradora. Casi los chicos realmente allá uno llega a hacer de pronto una visita o a dejar un chico que nos han dado central de cupos, el cupo allá, y la acogida que tiene por parte de los profesionales de allá es maravillosa. Estos chicos son los que participan en las novenas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El seguimiento del proceso administrativo de restablecimiento de derechos cuando el niño es dejado bajo medida de protección en esa institución. Esa es nuestra función como centro zonal y la Defensoría de Familia que tiene a cargo los procesos, ¿sí? Entonces, con el tema del trabajo infantil están los equipos móviles, EMPI, que lo manifestábamos dentro de la presentación. Estos profesionales, cuando identifican a través de sus recorridos una situación de trabajo infantil, entran pues a hacer como esa intervención con las familias en aras de que los niños pues realmente se les garanticen sus derechos y no estén en situaciones en las que no deben estar, ¿sí? Cuando ya el tema se vuelve recurrente, la policía también está y los niños son dejados a disposición de los centros zonales para iniciar con el proceso de restablecimiento de derechos cuando realmente no se ha logrado llegar a un acuerdo con las familias o cuando ellos hacen sus recorridos y es recurrente el tema. Entonces, sí se ha hecho. Listo. ¿Dónde los pueden denunciar? A través de cualquiera de los canales de atención. Línea 141, línea 01 8000 91 80 80. Cualquier centro zonal de cualquier lugar de Colombia está en la obligación de aperturar cualquier solicitud, sin importar que el niño resida allí. Nosotros internamente nos direccionamos los procesos cuando nos dan la ubicación de los niños. Si no nos dan la ubicación de los niños, por lo menos que sí nos digan está ubicado, por ejemplo, en el Parque San Andrés, en la esquina, en el semáforo de la 68, pero que sí nos digan más o menos dónde están ubicados para poder hacer estos recorridos. Es verdad que la población es fluctuante y es bastante complicado poder hacer ese seguimiento. Sin embargo, cuando una Defensoría de Familia le ingresa una petición, sí se hacen varios recorridos, sí se hace la visita al punto para hacer esta verificación de derechos.
Cuando lo hace el equipo psicosocial es entrar a hablar con la familia. Cuando va un defensor o una autoridad administrativa, sí puede llegar a ser un rescate, ¿sí? De lo contrario, los equipos psicosociales no podemos hacerlo. En cuanto a la población en Vera, si bien la UPI Florida, que es la que está ahí en el Parque La Florida, está, digamos que ubicada entre Funza y Engativá, la UPI le corresponde a Funza, la UPI no le corresponde a Engativá, ¿sí? Sin embargo, ellos llegan y si uno llega allá, llegan a Engativá, al hospital de Engativá, con, pues, sobre todo temas de respiratorios hemos evidenciado, tuberculosis, situaciones de violencia sexual dentro de la UPI. Entonces ellos llegan hasta el hospital de Engativá y el hospital de Engativá nos pone a disposición siempre los niños. ¿Cuál es nuestra función como centro zonal? Hacer la verificación de derechos. Si se debe aperturar un proceso de restablecimiento de derechos, los procesos se deben direccionar a la Regional Bogotá. En los centros zonales no manejamos o hacemos seguimiento de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos de población en Vera. Entonces, los procesos son trasladados y desde la regional una defensoría especializada hace el seguimiento. En cuanto al tema del ejercicio arbitrario de la custodia, los procesos se crean como un incumplimiento al régimen de visitas y custodia. Entonces, si se crean como una solicitud de restablecimiento de derechos por incumplimiento al régimen de visitas y custodia, las defensorías de familia hacen la verificación de derechos. Obviamente que los defensores, después de sus valoraciones psicosociales, están en la libertad, digamos, de aperturar o no un proceso y de activar las rutas, de hacer amonestaciones o de tomar medidas diferentes en pro de los niños, ¿sí? También digamos que dentro de este ejercicio arbitrario de la custodia se pueden crear como revisión de visitas, trámites de atención extraprocesal para revisión de visitas. Entonces, la atención se hace allí, que si nos toca pedir un apoyo psicoterapéutico, porque obviamente esto está afectando al niño, se hace. Y se oficia a la CPS, ¿sí? A la CPS. A los operadores generalmente no. Y con el tema de la conducta suicida, nunca entra una petición con motivo de conducta suicida. Entra como violencia física, psicológica y o negligencia, y dentro de la lectura de la petición una evidencia que hay un tema de conducta suicida. Entonces, el tema de la conducta suicida es algo que le compete a bienestar, pero que también le compete a salud, ¿sí? Porque el tema de la conducta suicida sí o sí tiene que ser trabajado por un médico psiquiatra, ¿sí? Entonces, el médico psiquiatra y salud son quienes deben garantizar esa atención psicoterapéutica y psiquiátrica para los niños. Nosotros podemos abrir un proceso de restablecimiento de derechos, pero un mismo niño no puede tener varios procesos psicoterapéuticos o ser atendidos por varios profesionales en psicología, ¿sí? Porque todos tienen un enfoque diferente, porque pues diferentes cosas. Entonces, la idea es que nosotros identificamos una situación y siempre tenemos que activar y hacerle seguimiento para que salud realmente pues le haga la atención que los chicos requieren, ¿sí? Es difícil, las citas de psiquiatría están pues bastante distantes. También nos pasa, dentro de lo que nos dicen los usuarios, es que hoy tenemos un psicólogo, mañana tenemos otro, después otro, y eso obviamente no permite que un chico pueda tener un proceso psicoterapéutico como se debe. Sin embargo, nuestra función es oficiar y el defensor de familia ordena, obviamente, al sistema de salud que se haga esa atención psicoterapéutica. Entonces, con el tema de la conducta suicida, pues sí es como de salud también. Es un tema de salud, netamente. Muchísimas gracias, doctora, por la asistencia, por la presentación, por el diagnóstico. No habiendo más intervenciones por parte de los ediles, siguiente punto en el orden del día. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, convocó para mañana 22 de marzo, 8:30 de la mañana. El tema será la clausura de sesiones plenaria ordinaria del primer periodo del mes de marzo del 2025, siendo las 11:24 AM.
Se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos. Voy a sentir un vacío en la corporación supremamente grande. Un antes y un después. ¿Quiénes no vienen mañana? Yo vengo.